En el día de hoy vamos a estar viendo una funcionalidad que nos comentó un suscriptor, que de paso si no te has suscrito pues te dejo para que te suscribas. El comentario decía, excelente video, gracias amigo, que tenía un requisito en el cual tenía que cuando se creara una sale order desde el sitio web que tenía que mostrar una notificación en el post. Y pues nada, vamos allá, vamos a estar creando. Lo primero sería tomando en cuenta el tema del bus que fuimos, lo que estuvimos viendo en el video anterior, que de paso si no lo has visto te voy a dejar ahí la tarjetita para que pases y lo veas, que el bus se utiliza para la comunicación en tiempo real en el Odoo con el tema del frontend, que es el caso del framework del Odoo, que es el OWL. Utilizamos en el video anterior el UseBus, que es uno de los hooks que me permitía establecer la comunicación y disparar eventos cuando ocurriera algo. Pues en este caso es algo similar. Vamos a estar cuando se valide una orden de venta, fue lo que nos pusimos. Al final lo que hicimos fue cuando se validara. Se fijan, acá no ocurre nada. Lo que vamos a estar haciendo es enviando una notificación cuando la orden de venta sea confirmada, que es esta que está acá. La orden 19 ha sido confirmada y vamos a estar recibiendo este evento. Vamos allá, vamos al código. Lo primero sería acá. ¿Qué ocurre acá? En este caso no es en el create, sino que es al confirmar, pues vamos a estar haciendo, buscando cuáles son las sesiones que están activas. En este caso vamos a agarrar solo una. Si fueran varias, pues tendrías como que iterarlo y listo. Y la sesión, para el caso de post, tiene una funcionalidad que se llama getBoostChannelName, que te brinda un canal. Porque cuando cuando utilizamos el boost, el send one necesita un canal, una bandera, por llamarle algún nombre, que es un identificador, y una data que vamos a estar enviando. Por tanto, esto no lo inventé yo, más bien estoy reutilizando código del mismo Odoo, que al ser de código abierto pues nos permite ver de qué va todo esto. En este caso el channel es tomado de acá, y la funcionalidad de obtener el canal para el post la tomé desde acá, que es el método de pago post adyen, que lo utilizan para los pagos online. Porque cuando tú haces un pago online necesitas estar escuchando que se resolvió la transacción para entonces desencadenar una serie de acciones. Para eso es que lo utilizan en este caso. Ellos agarran la sesión activa y envían una notificación, y luego con esa notificación hacen algo, pero ellos lo hicieron en el push del Odoo, que es el post bus. Lo que hicieron fue heredarlo para, en dependencia del mensaje, pues utilizar el método de pago y hacer una serie de pasos dentro del Odoo. Fue lo que hicieron ellos, el post bus. ¿Qué es el post bus? El post bus es un servicio que viene ya dentro del Odoo, dentro del punto de venta. Está el caso del bus, que si se fijan acá es donde ellos agregan un canal que es un identificador con un ID de sesión y un token de acceso. ¿Les suena esto? Pues esto que está acá es de esto que está acá. O sea, en la sesión te va a brindar el canal de comunicación con esa sesión con el cual tú puedes acceder a través del servicio. Ellos agregan este canal y se ponen a escuchar esta notificación. Es sencillo. Y ahí pues ellos hacen tal cosa. Nosotros vamos a estar utilizando ese bus, vamos a estar enviando notificaciones ahí y las vamos a estar recibiendo. Como comenté, en este caso el envío de la señal es de esta manera. Vamos a estar cogiendo las sesiones activas y enviándole la notificación de este tipo, para cuando sea de ese tipo pues enviarle la notificación que mostré al inicio. Esto sería todo del caso del punto de vista de la sale order. Cuando vamos al OWL, que es para lo que estamos en este canal, que de paso repito, suscríbanse y dejen un like. Aquí me pasó una cosa un poco rara, que les explico. Yo hice la herencia, pero la hice dentro de Product Card. ¿Y qué pasaba? Me repetía el listener y la notificación 11 veces. Creo que son la cantidad de productos. ¿Por qué? Porque la puse dentro del Product Card
y product card se repite 11 veces, por tanto me repetía 11 veces la notificación. Por tanto lo que hice fue sacarla a un nivel más arriba y lo puse dentro del product screen. ¿Qué hice en el product screen? Heredar el componente product screen del punto de venta y vamos a decir que el servicio, el bus que vamos a estar utilizando va a ser el que está en el entorno. ¿Cuál es el que está en el entorno? El del post. Bus.services.busServices. Esto, si se fijan, como repito, no es que yo lo inventé, esto está acá, no es que yo esté inventando la rueda, y con eso lo que hacemos es acceder al bus de ese servicio, de esos servicios que están activos. Vamos a estar utilizando la notificación para enviar la notificación, que es el bus, el hook use service, que hay muchos definidos, muchos de los que pues, se puede dedicar una lista para ellos. Si en caso de que lo quieran, pues me los comentan, me lo dejan ahí en los comentarios de cómo utilizar cada hook. Y entonces en este caso vamos a estar utilizando este. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que la notificación, recibirla acá en nuestro servicio, en nuestra herencia, y ponerle que el on message, vamos a estar liderando todas las notificaciones. ¿Para qué? Para que cuando llegue una, el tipo sea la que yo envié, que es esta, que él me lance la notificación. Y esto sería todo. Sencillo, súper sencillo. Pues nada, aquí vemos. Cuando vamos acá, le actualizamos. Y cuando creamos la orden de venta, esta creo que hay que ponerle precio así porque si no, no camina. Cuando confirmamos, estimado, la orden de venta ha sido confirmada. Y esto lo muestra gracias a esta notificación que te recomiendo que puedes ver acá. Lo que siempre recomiendo que vean la documentación del Odoo, los códigos de él. Es increíble la cantidad de cosas que esconde que te pueden facilitar bastante la vida, pero como tal la herencia y el servicio consiste en eso. Cuando queremos añadir una comunicación en tiempo real, es lo que estamos haciendo, utilizamos los bus y de esa manera pues tenemos el acceso, ya que el post tiene su propio bus para el manejo de todas las cosas que ocurren dentro del post. De aquí se podrían hacer muchas más cosas. Chequense acá la documentación del post, la documentación de las sesiones y revisen bastante código, ahí hay bastantes cosas. Pero bueno, hasta acá queríamos dejar el video, la forma de recibir las notificaciones, en la cual, repito, la esencia es cuando se envía con un mensaje a través del bus, necesitamos un canal, una bandera o identificador único y la data que enviamos. Existen muchísimos ejemplos, si se fijan acá, hay disímiles de ejemplos. Este, por ejemplo, que es uno que está acá, mira, esto es post config, envían cuando el producto cambió. ¿Por qué? Porque esto luego desencadena una serie de acciones y todo ocurre en tiempo real. Si se fijan acá, si esta es del Sell Order Bus Service, del mismo Post Sell Order. ¿Qué pasa aquí? En el dispatch, si el mensaje es Product Changed, pues él va a ejecutar esta acción. Y si se fijan, la acción fue enviada desde el backend, estableciendo la comunicación en tiempo real entre el backend y el frontend, y en la relación entre el OAuth de cómo recibir las notificaciones. Sin más, espero que quede solventado al amigo. Recuerden suscribirse y gracias. Chao, chao.